Y ya estamos listos para continuar la conversación en Llegó la Hora y queremos conversar sobre los lamentables hechos que han ocurrido en la comuna de Santiago, y para eso nos acompaña Jaime Rabinet, exalcalde de esa comuna. Jaime, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, muchas gracias. Primero, ¿tiene solución lo que está pasando en los liceos emblemáticos de Santiago? Yo estoy en el Instituto Nacional, este problema viene desde hace mucho tiempo y la verdad es que vemos que se siguen repitiendo hechos cada vez más graves. Nuevamente rociaron a un funcionario de la educación con un acelerante. Antes había sido en el Instituto Nacional, a la inspectora general, a la profesora María Teresa Cortés, también la rociaron con benzina. Es decir, se repite la situación, vemos buses quemados y un sinfín de cosas. ¿Cuál es su diagnóstico, Jaime? José Francisco, yo creo que el problema que ciertamente afecta a los liceos emblemáticos y el centro de Santiago, pero un poco el país. O sea, aquí hemos perdido el concepto de Estado de Derecho, el que haya enclaves en que la policía no puede entrar o no se atreve a entrar, y no entra porque no tiene respaldo político. No solo en este gobierno, sino en el gobierno anterior también. Lo que pasa en la Araucanía, lo que pasa en algunas poblaciones de la región metropolitana o en el país, es muy grave. Y lo que ha venido pasando en los liceos de Santiago es algo que no ha habido fortaleza para aplicar la ley y poner mano dura. La verdad es que esta cosa no va con el diálogo como sostiene la alcaldesa o el extremista que dirige la educación en Santiago, Orson Rocco creo que. Pero la verdad es que esto requiere ponerle mano fuerte. O sea, yo cerraría el Instituto Nacional y los principales liceos de Santiago y readmitiría solo a los que quieran estudiar. Y los papás y los niños que entran en compromiso, no tienen compromiso por no aplicar la violencia, quedan fuera. Si el maldito sistema de la tómbola, que significó que los colegios tengan que aceptar por sorteo y no por mérito o calidad, como era el Instituto Nacional o el INBA o la aplicación y todos los colegios. En mi reciente experiencia de candidato a consejero constitucional en la región metropolitana, me tocó estar en Quilicura o en Colina, y resulta que con la tómbola los niños quedaban en los liceos de San Miguel o de La Cisterna, y los de Puente Alto quedaban en Santiago. Entonces eso es un absurdo. O sea, el sistema de tómbola es un sistema perverso que habría que cambiar. Pero adicionalmente, yo creo que hay que aplicar mano dura en estos colegios en forma emblemática, porque eso se transmite al resto del país. Yo cerraría el Instituto Nacional. Ok, se acabó. Vamos a postular todos de nuevo. Vamos a perder un mes. Total, los profesores vienen en huelga, así que da lo mismo. Entonces, vamos, ¿no es cierto?, y readmitamos a todos los que quieran estudiar. Y los papás, porque hay aquí además muchos apoderados que participan en todos estos incidentes. Entonces yo creo que hay que aplicar sanciones, hay que hacer cumplir la ley. Piensa, José Francisco, que al rector del INBA, por aplicar la ley, la alcaldesa lo echó. Sí. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, realmente hay una palabrería. Leí una carta en el Mercurio del señor Rocco, que es pura palabrería de izquierda, que es la típica cosa de las heladas, los, lazos, esto tienen todo para todos los sexos, ¿no es cierto? Pero que en el fondo no aplican la ley. Entonces, fíjese que yo sería muy duro. Cuando a mí me hicieron un paro, profesores, eché a los profesores, ¿ok? Y vamos viendo y ahí empezamos a conversar. Entonces, yo creo que hay que ponerse duro, y ponerle orden a este país y también a la educación. Y ahí, a propósito de las señales, porque es muy dura la imagen que da el Estado cuando a cuadras de la Moneda, pienso en el caso del Instituto Nacional, que está a 3 cuadras, o el liceo de aplicación, que debe estar a unas 6 cuadras, en un lugar determinado, con personas a la que el Estado tiene la lista de los que ingresan a ese lugar, y aún así es incapaz de controlar que se produzca no solamente el proceso educativo, que eso ya pareciera que es una aspiración bastante lejana, sino que al menos la seguridad de esos niños o menores de edad que están en ese lugar.
eso da una señal quizás de incapacidad del Estado. Y esa incapacidad... Así es, José Francisco, ese es el punto. O sea, que hay una debilidad del Estado chileno, y no solo de este gobierno, sino viene de los dos últimos gobiernos, en que no se aplican las leyes. Claro, se respalda a Carabinero. El carabinero que actúa tiene miedo de perder su carrera, irse preso y además tener que pagar abogados de su bolsillo. Entonces, creo que es importante que haya una decisión. ¿Y para qué hablar del colegio de profesores? Porque Chile batió el récord mundial a raíz del COVID de no tener clases, y si fuera por el colegio de profesores todavía estaríamos parados. O sea, el colegio de profesores es una organización gremial extremista. Si de mí dependiera, le aplicaría la ley de seguridad del Estado. O sea, creo que lo que están haciendo el colegio de profesores con esos paros y con esa forma de no apoyar la educación perjudica a una generación entera de jóvenes que hoy día están saliendo mal formados y con mala calidad de educación. Entonces, creo que falta mano dura, creo que hay que aplicar la ley. ¿Y ahí dónde está el problema? ¿En la voluntad de aplicar la ley, o hay un problema más de fondo? Porque esto obviamente viene hace mucho tiempo, hay instituciones que han fallado. Por supuesto, la Municipalidad de Santiago es la principal responsable sobre los colegios de Santiago, pero cuando se le solicitó a la Fiscalía nombrar un fiscal especial para lo que estaba pasando, bueno, la Fiscalía dijo no. Lo mismo ha pasado con José Francisco, sí. Perdón. Partamos por algo que es simple. O sea, la verdad es que yo creo que después del fallo de ese juez de Arica, que él delató a quien eran testigos confidenciales, uno le pierde toda la confianza a muchos jueces. ¿Para qué decir? Hay unos jueces en Santiago que sueltan al delincuente y protegen más al delincuente que a la víctima. Pero bueno, estamos en una falla bastante más institucional. Pero por lo mismo yo creo que más que hacer leyes nuevas, apliquemos las que hay. Protejamos a la gente, protejamos a las víctimas, protejamos a los estudiantes. Entonces, creo que es posible, le digo, ejercer el poder y la autoridad. Y creo que en nuestra alcaldía de Santiago no hay autoridad, porque esa misma niña que hoy día es la alcaldesa estaba con las tomas y con los violentistas y con la violencia de octubre y de todos los colegios de Santiago. Entonces, ¿con qué cara el señor Rocco o la alcaldesa Irasí van a poner mano dura en los colegios? Bueno, un punto de vista interesante. Jaime Rabinet, exalcalde de Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. No sabes, José Francisco, cuánto lo siento lo que está pasando. Creo que está afectando el Estado de Derecho, está afectando al país, y para qué decir a los jóvenes que estudian. Realmente es una irresponsabilidad lo que está pasando. Muy buen punto, y sobre todo para los que hemos pasado por esas salas de clase, también es una pena profunda. Emblemático, realmente es una gran, porque era un símbolo de la educación pública, que fue el gran factor de movilidad social y de hacer una democracia estable en Chile por mucho tiempo. Tal cual. Bueno, Jaime Rabinet, exalcalde de Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora. Gracias, José Francisco, muy amable. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores. No se vayan.